el Perú ha sido incluido en la OCDE. Esto no es chino, ¿no? La Organización para la Cooperación del Desarrollo Económico es una organización internacional cuya misión es diseñar mejores políticas para una vida mejor. El Perú va a ser incluido en esto. ¿Qué tanto beneficia a nuestro país? Ya está con nosotros el doctor Tapia Rocha para conversar sobre ello. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes, qué gusto verlo. Bienvenido a Contacto Directo. Muchas gracias, Adolfo. Muchas gracias, amigo de Contacto Directo. La pregunta que haces es, ¿qué tanto beneficia? Bueno, hay que verlo desde dos puntos de vista. Un punto de vista desde el gobierno, que sería más o menos la ratificación de las políticas que viene organizándolo desde su despacho del presidente Castillo, y la otra del punto de vista ciudadano. Desde el punto de vista del gobierno, significa que va a recibir dosis de refuerzo, así lo decimos los economistas, para la asesoría técnica en el diseño de las políticas. Básicamente, una asesoría tipo think tank, organización pensante sobre cuáles serían las mejores habilidades técnicas que deberían poseer los funcionarios del gobierno para poder implementar efectivamente las políticas públicas. Ahora, viéndolo desde el punto de vista del ciudadano, ¿qué significa ello? Depende qué políticas públicas estemos hablando. Si estamos hablando de una política pública del tipo Perú Libre, bueno, ya sabemos qué consecuencias más o menos avisoramos viendo perspectivas de otros países, como el caso de Venezuela, Cuba y todo eso, siguiendo el marxismo clásico, digamos así. Pero si estas políticas son de alguna manera referenciales de un mundo moderno, estamos hablando de países que tienen alto nivel de desarrollo, bueno, sí sería bueno que la asesoría técnica vaya por ese camino. Pero me temo que la OCDE, tal como está diseñada, incluso sus directivos, que en estos momentos ejercen un cargo importante, pertenecen a la Internacional Socialista. Fíjate, Adolfo. Entonces, no estamos hablando con personas puramente técnicas. Son personas que tienen un grado de influencia desde su posición en París para que las políticas sean más bien del tipo izquierda, socialista, del consenso socialdemócrata, de manera que es normal para ellos, para estas personas que asesoran a los gobiernos, decirle a la SUNAT, levanten el secreto bancario a las personas de X cantidad de ingresos, cosa que se ha aprobado. Tú sabes, el año pasado se aprobó una ley para todos aquellos que tienen 30.000 soles para arriba. No me extrañaría de que pueda pedir la OCDE que ese nivel pueda ir bajando, ir afectando más bien la privacidad del secreto bancario y del secreto tributario para aquellas personas que tienen menos de 30.000. O sea que, como verás tú, no es inocente la entrada a la OCDE, ¿no? Que fortalece más bien las políticas intrusivas en los mercados, en las empresas, en los gobiernos corporativos y todo eso, ¿no? Uno se pone a pensar, ¿no? ¿Cómo puede existir una organización para el desarrollo económico de un país cuando están pues detrás de un modelo económicamente fracasado como el socialista? O sea, que tiene estos ejemplos como el de Cuba, como el de Venezuela, Nicaragua y otros que han fracasado totalmente. Entonces, ¿cómo puede haber o cómo puede ser un logro para el país el unirte a quien te va a llevar por el camino de la destrucción? A eso mismo deberíamos preguntarnos por qué el Grupo de los 7 acaba de aprobar un impuesto mínimo global. Es decir, estamos hablando de 15% para uniformizar todas las políticas tributarias en el mundo, y entre ellas el Perú acaba de, digamos, con esta invitación que ha recibido de la OCDE, simplemente santificar lo que los países desarrollados están haciendo con respecto a un impuesto mínimo global del 15%. Entonces, no debería extrañarnos que el mundo vaya por un camino de su propia autodestrucción, porque ningún impuesto genera desarrollo, es al contrario, todo impuesto implica una descapitalización, dependiendo también los montos del impuesto, para que las empresas no crezcan como deben crecer con impuestos bajos. Entonces, no me extraña que
el Perú haya aceptado con una facilidad tremenda. ¿Por qué? Bueno, porque se encuentra en un club donde los países grandes de alguna manera direccionan las políticas de los países emergentes, como el caso de Perú, como el caso de Colombia, como el caso de Chile, para que se alineen a los objetivos que no son precisamente el libre mercado, sino son la del consenso socialdemócrata que existe en el mundo. O sea que estamos hablando de no solamente el Perú, sino el resto del mundo no está yendo por buen camino. Nosotros tenemos lamentablemente pues muchas falsas buenas noticias, ¿no? Como esta adhesión hoy demostrada por usted a la OCDE. Le quiero preguntar por otra, ¿no? La caída del dólar. Estamos en una caída del dólar. ¿Esto es bueno, es malo? ¿A qué lo atribuye? Si los factores como la inestabilidad política aún continúan. A ver, la afectación del dólar está bajo el esquema del Banco Central, ¿no? El Banco Central ha levantado o ha elevado lo que se llaman los tipos de referencias. Entonces, ¿qué es eso de los tipos de referencia? Lo que está haciendo es quitarle liquidez al mercado gradualmente, porque todo el año 2020 ha sido un exceso de liquidez, y ese exceso de liquidez ha obligado al Banco Central ahora, recién, a combatir la inflación. O sea, la inflación del año pasado fue 5 veces más de lo que fue en años normales. ¿A qué se debe esto? Al exceso de liquidez que el Banco Central había impreso, billetes y monedas, con darle la facilidad a los agentes económicos y principalmente al gobierno para que evite lo que ellos llaman el rompimiento de la cadena de pagos. Ahora estamos pagando las consecuencias. Tenemos un superestímulo fiscal, monetario, que ahora tiene que ir quitando gradualmente y ahora está en 3% más o menos la tasa de interés referencial. ¿Esto en qué se traduce? En lo que tú acabas de preguntar. Cuando tú quitas liquidez al sistema económico, entonces, es decir, la gente tiene menos dinero en los bolsillos como para demandar la misma cantidad de dólares que lo hacía antes. Porque ahora el crédito al consumo y el crédito corporativo están subiendo gradualmente sus costos. Entonces ya no van a demandar la misma cantidad de dólares como lo hacía antes, y eso hace que vaya cayendo de poco a poco el tipo de cambio. O sea, el precio que estaba en 4.10 ahora está en 3.84 y seguramente va a ir bajando de a poquitos. Ahora, ¿qué relación puede tener esta subida o esta disminución progresiva con la política? Mientras no asuste el gobierno con medidas, digamos, bastante impactantes, como nacionalizar el gas de camisea o alguna otra medida que pueda asustar los mercados, se mantendrá el tipo de cambio. Si hace alguna medida que tenga relación con asustar a las personas, a los mercados, a los empresarios, las inversiones, entonces el retiro va a ser de manera también inusitada y de repente ni el Banco Central con sus intervenciones va a poder frenar el alza del tipo de cambio. Entonces, si se mantiene la situación como ahora, puede ir gradualmente bajando porque es parte de la política monetaria para combatir la inflación, ¿no? A ver, otro tema que justo conversaba la semana pasada con un director del Banco de la Nación, era el tema de los bonos. El gobierno aún hasta la fecha sigue otorgando bonos. ¿Lo va a seguir haciendo? ¿Es necesario seguir haciéndolo? Mira, uno lee las noticias y por ahí te enteras, porque a veces no lo hace público normalmente el Ministerio de Economía y Finanzas, que ha pedido un crédito extraordinario de 3.800 millones de soles. Es decir, hay un presupuesto que está en los 191.000 y pide 3.000 millones más. Y dentro del paquete de las medidas es para generar más bonos. O sea, la política del bono también va a ser parte de la política que el gobierno del señor Pedro Castillo lo va a seguir impulsando, obviamente respaldado por su actual ministro de Economía, el señor Franklin. O sea, no me extraña de que esa política siga y siga y siga, hasta va a tener un límite, porque ahorita la relación deuda-PBI, que antes estaba en 25% y era manejable y se le ponía al Perú como uno de los países líderes en la región por tener la menos deuda en relación a este ratio que estoy hablando,
ahora está en 37%. O sea, algo que está en 25 está en 37. Entonces ya se prenden las alarmas, ¿no? Es decir, ok, claro, está bien, el límite de la deuda te va a poner un freno ahí. Ahora, pero esto no es raro, ¿no? Porque ya sabemos que una economía socialista o que está enmarcada en los parámetros chavistas o castristas, tiene esto como parte del día a día. O sea, los bonos van a seguir dándose hasta que un día digan, oye, ¿sabes qué? No podemos dar más bonos, entonces hay que nacionalizar esto, ¿no? Entonces hay que sacar la plata del pueblo que está acá, o hay que quitarle a este que se está llevando. ¿Eso es lo que nos espera, doctor? Mira, tú sabes que la deuda tarde o temprano se convierte en impuestos, porque todo lo que uno se endeuda tiene que pagarlo. Así que claro, si ahorita disfrutamos de una especie de primavera o algo así para evitar que haya cambios bruscos en la economía, bueno, los impuestos se van a traducir en esa justamente evitar que esos cambios bruscos se den. Bueno, será un impuesto, dos, de repente subirá algo el IGB de 18 a 19% para recaudar más. No me extraña, como tú dices, que esta idea de que el gobierno tiene que salir siempre a rescatar a las empresas, a ayudar a las personas, se siga y siga como si estas cosas fueran un barril sin fondo. Tarde o temprano las deudas se cobran. ¿Y quién nos lo va a cobrar? El gobierno a través de impuestos. Eso no hay forma, no hay otra salida, porque todo lo que el gobierno gasta siempre y siempre provendrá de los impuestos que pagamos en las cosas, ¿no? Entonces eso creo que hay que informar a la gente, ¿no? Entonces, dicho de una manera mucho más directa, se viene alza de precios, se vienen, pues los costos los vamos a tener que pagar en un momento y los precios van a empezar a subir. Y bueno, ya subió un poquito el precio de los cigarrillos, las bebidas, que por ahí siempre comienzan. Los gobiernos que quieren más recaudación comienzan con los bienes suntuarios, ¿no? Y después ya van a ir de a poco ingresando a los bienes que tienen mayor comercialización, ¿no? Al último dejan ya los productos de pan llevar, digamos así, ¿no? Exacto. Doctor, yo quiero agradecer como siempre por esta entrevista. Lamentablemente el tiempo de hoy es bastante corto, pero no quiero dejar de hacer esta última pregunta. ¿Cree usted de que esta crisis que hoy está viviendo, por ejemplo, con el Ministerio del Interior, va a ser parte también de de que se sienta en el sistema económico? Algo podría pasar, de repente el dólar subir un par de puntos, esta crisis que está hoy viviendo el Ministerio del Interior y bueno, el presidente Castillo y todo el Ejecutivo. El tema del ministro de Interior, que le ha caído muy mal a los sectores caviares del espectro político, que vendría a ser el socialismo más light, está dándonos a entender algo importante, que la última entrevista que ha tenido el presidente con CNN, me parece que ha sido como que dentro de su grupo de asesores había una traición ahí. Y le están preparando el terreno de manera, digamos, continua, como en política no hay casualidades, para que la señora Dina Boluarte sea la candidata del establishment, o sea, del sector caviar que anda tratando de recapturar el poder. Entonces, no nos debe extrañar que en unos meses se empiece a crear las condiciones, de hecho, las encuestas sirven para eso, de que ese 69% de desaprobación siga subiendo a 75% y se empiece a hablar de nuevo la vacancia sobre fundamentos un poco más sólidos para que la señora Boluarte sea la que reemplace al señor Castillo. Cuando ocurra ese momento, en el momento que se discute y todo eso, los mercados empiezan a prenderse las alarmas y de nuevo el tipo de cambio va a empezar a subir, ¿no? Bueno, doctor, esperemos que, bueno, esto no se dé, pero como estamos, ya no sé qué es mejor, si el cambio con sufrimiento o continuar con este padecimiento. Doctor José Luis Tapia, muchísimas gracias, como siempre, por su tiempo y buena disposición para conversar con nosotros. Hasta la próxima, muchísimas gracias. Hasta la próxima, Adolfo y amigos de Contacto Directo. Ha estado con nosotros el doctor José Luis Tapia Rocha, economista, conversando sobre la adhesión de Perú a la OCDE, ¿no? Que como él lo ha dicho claramente no es nada conveniente, y otros temas de actualidad política. Yo me despido y había todos a la una, agradecido con todos ustedes en sintonía.
Será hasta la próxima. Muy buenas tardes. Permiso. Bendiciones para sus vidas. Chao, chao.